¿Alguna vez has sentido una extraña presencia en tu hogar? ¿Una sensación de inquietud que no puedes explicar? La Biblia nos advierte en Efesios 6:12 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Sin saberlo, podríamos estar permitiendo la influencia de fuerzas oscuras al tener ciertos objetos en nuestra casa. Estos elementos pueden ser puertas abiertas para la opresión espiritual y la interferencia demoníaca. Hoy revelaremos 8 objetos que pueden estar atrayendo fuerzas malignas a tu hogar y te mostraremos por qué es urgente deshacerse de ellos antes de que sea demasiado tarde. No se trata de superstición, sino de principios espirituales claros que pueden marcar la diferencia entre un hogar lleno de paz o uno rodeado de caos. ¿Estás listo para descubrir qué cosas debes eliminar y cerrar cualquier puerta al enemigo? Desde tiempos antiguos, la humanidad ha luchado contra fuerzas invisibles que operan en las sombras, infiltrándose en la vida de las personas sin ser detectadas. Muchas veces, los mayores peligros no vienen en forma de amenazas evidentes, sino que se esconden en lo cotidiano, en aquello que parece inofensivo, pero que en realidad puede ser una puerta abierta a la oscuridad. Lo que poseemos dentro de nuestro hogar no es solo una acumulación de objetos materiales, sino que cada elemento lleva consigo una carga, una influencia, una conexión con el mundo espiritual. La palabra de Dios es clara cuando nos advierte sobre la importancia de discernir lo que entra en nuestra vida. En Deuteronomio 7:26 encontramos una advertencia directa: no metas en tu casa nada que sea objeto de maldición, no sea que tú mismo te hagas anatema. Recházalo y detéstalo por completo, porque es anatema. Este versículo revela una realidad que muchos ignoran. Hay cosas que, aunque parezcan inofensivas, pueden traer maldición sobre un hogar, afectar la paz, la prosperidad y hasta la salud espiritual de quienes lo habitan. A lo largo de la historia vemos cómo Dios instruyó a su pueblo a mantenerse apartados de todo lo que pudiera contaminar su relación con Él. En el libro de Josué encontramos un ejemplo impactante de cómo un solo objeto maldito puede traer desastre sobre toda una comunidad. Después de la victoria en Jericó, Dios había ordenado que todo lo consagrado a la destrucción fuera eliminado. Sin embargo, un hombre llamado Acán tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, escondiéndolos en su tienda. Lo que parecía un simple acto de codicia tuvo consecuencias devastadoras. Cuando los israelitas fueron a la batalla contra Jai, fueron derrotados, y Josué, desconcertado, clamó a Dios, quien le reveló que la causa del desastre era la desobediencia de Acán. Israel ha pecado, han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus pertenencias. Josué 7:11. Solo cuando el pecado fue erradicado, el pueblo pudo volver a experimentar la victoria. Esto nos muestra una verdad inquebrantable. Lo que permitimos en nuestro hogar tiene un impacto real en nuestra vida espiritual. Algunos objetos, sin que lo sepamos, pueden ser puntos de contacto con fuerzas espirituales malignas, canales por los cuales el enemigo gana acceso a nuestra intimidad. No se trata de superstición, sino de principios espirituales establecidos en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que Satanás es astuto, que se disfraza de ángel de luz, 2 Corintios 11:14, y que su propósito es robar, matar y destruir, Juan 10:10. Muchas veces su influencia no llega de manera obvia, sino que se cuela sutilmente a través de objetos que llevamos a casa sin discernir su origen o propósito. Es fundamental entender que no se trata de un miedo irracional ni de vivir con paranoia, sino de despertar a una realidad que ha estado oculta para muchos. El enemigo sabe que
que no siempre puede atacar de manera directa, por lo que utiliza estrategias más sutiles para infiltrar su influencia. A veces, el ambiente pesado en un hogar, las constantes discusiones, la falta de paz, los problemas financieros o las enfermedades inexplicables pueden estar relacionados con la presencia de objetos que no deberían estar ahí. La Biblia nos da las claves para identificar estas influencias y nos exhorta a deshacernos de todo aquello que no glorifica a Dios. En Hechos 19:19 encontramos un poderoso ejemplo de esto. Muchos de los que habían practicado la magia reunieron sus libros y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Aquellos nuevos creyentes entendieron que no podían seguir avanzando en su vida espiritual mientras mantuvieran objetos que los ataban a su pasado. No vendieron los libros, no los regalaron, no los guardaron por su valor económico. Los destruyeron porque comprendieron que mantenerlos significaba seguir en contacto con la influencia que esos objetos representaban. El problema no es solo el objeto en sí, sino lo que representa en el mundo espiritual. En la antigüedad, los ídolos eran imágenes físicas que las personas adoraban, creyendo que tenían poder. Dios advirtió repetidamente a su pueblo sobre los peligros de tener imágenes de otros dioses, porque sabía que detrás de cada ídolo había una presencia espiritual real. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo aclara: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que se sacrifica a los ídolos es algo? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros tengáis comunión con los demonios. Aunque hoy en día muchas personas no se inclinan ante estatuas, existen objetos que siguen sirviendo como puntos de contacto con fuerzas espirituales. Un simple amuleto, una escultura de origen desconocido, un objeto traído de un país lejano con una carga espiritual desconocida, pueden ser más que un adorno. Pueden ser una invitación abierta a la opresión. El mundo espiritual es real. Y la Biblia nos advierte que debemos estar atentos a las artimañas del enemigo. En Efesios 6:11 se nos exhorta: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las estrategias más usadas por el enemigo es infiltrarse de manera sutil en la vida de las personas, usando objetos que parecen inofensivos. Esto es especialmente evidente en culturas donde el ocultismo, la brujería y las prácticas paganas han sido parte de la tradición durante siglos. Muchas veces estos elementos son incorporados en la vida diaria sin que las personas sean conscientes de su significado real. Pero la ignorancia no exime de las consecuencias espirituales. La presencia de objetos que no glorifican a Dios puede traer inquietud, temor y una sensación de opresión que no se puede explicar con razones lógicas. Las personas pueden experimentar insomnio, pesadillas recurrentes, conflictos familiares sin razón aparente o un ambiente de tensión constante. Algunos incluso han testificado sentir presencias extrañas en su hogar, sombras en los rincones, ruidos inexplicables o una sensación de vigilancia. Cuando estos fenómenos ocurren, muchas veces se busca una solución en lo natural, sin considerar la posibilidad de que haya una raíz espiritual. Sin embargo, cuando se identifican y eliminan los objetos que están sirviendo como puertas abiertas, el cambio es inmediato. Dios nos llama a ser guardianes de nuestro hogar, a cuidar lo que entra en nuestra vida y a no dar lugar al enemigo. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta no es una advertencia simbólica, sino una realidad tangible. No podemos ser ingenuos ni pensar que lo espiritual no tiene un impacto en lo físico.
Lo que permitimos en nuestro hogar afecta directamente nuestra atmósfera espiritual, nuestras emociones y nuestra relación con Dios. No se trata solo de identificar lo que debe ser eliminado, sino de tomar acción. La Biblia nos llama a apartarnos de todo lo que no proviene de Dios y a consagrar nuestras vidas y nuestros hogares a su presencia. En 2 Corintios 6:17, el Señor nos exhorta: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Tomar esta decisión no solo traerá libertad, sino que permitirá que la paz y la presencia de Dios reinen en el hogar. Cuando se limpia el hogar de todo objeto que no glorifica a Dios, se experimenta una transformación real. La opresión se va, la paz regresa y el ambiente cambia. La Biblia nos dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando cerramos las puertas al enemigo y las abrimos a Dios, su luz disipa toda oscuridad. El cambio comienza con una decisión. A lo largo de la historia, el enemigo ha buscado maneras de infiltrarse en la vida de las personas a través de lo que parece insignificante. En muchas ocasiones, lo que se percibe como un simple objeto es, en realidad, un vínculo con fuerzas que operan en lo oculto. La Biblia nos muestra que existen elementos que cargan consigo una influencia espiritual, cosas que pueden afectar no solo a quien las posee, sino a todo su entorno. Entre ellas, los objetos heredados y los regalos pueden ser canales a través de los cuales se transfieren maldiciones, ataduras y opresiones espirituales sin que la persona lo sepa. En Deuteronomio 7:25, el Señor ordenó a su pueblo destruir completamente todo lo relacionado con los dioses ajenos, advirtiendo que incluso los despojos de los enemigos podían corromperlos. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás la plata ni el oro de ellas para tomarlo para ti, porque te haría caer en una trampa, pues es abominación para Jehová tu Dios. Esta instrucción deja claro que no basta con evitar la adoración directa a lo prohibido. También es necesario discernir lo que se recibe, lo que se guarda y lo que se permite permanecer en el hogar. Muchos ignoran que hay objetos que no solo representan un recuerdo del pasado, sino que llevan consigo una carga espiritual. Algunos provienen de generaciones anteriores, con historias desconocidas, pactos ocultos o prácticas que fueron realizadas sin que los descendientes sean conscientes de ello. Otros llegan en forma de obsequios, aparentemente inofensivos, pero con una intención o un origen que no es puro. En la Escritura hay múltiples ejemplos donde la transferencia de objetos se asocia con la transferencia de autoridad espiritual, bendición o maldición. En el caso de Elías y Eliseo, el manto del profeta no era solo una prenda, sino un símbolo del espíritu profético que fue traspasado de uno a otro. 2 Reyes 2:13-14. Si los objetos de Dios tienen poder para bendecir y transmitir su unción, también existen aquellos que pueden traer el peso de la maldad y la influencia del enemigo. El pueblo de Israel recibió instrucciones precisas de no tomar para sí nada que hubiera sido parte de prácticas paganas o que hubiera sido utilizado en ceremonias de adoración a dioses falsos. Cuando la tierra prometida fue entregada, se les ordenó destruir completamente cualquier vestigio de los pueblos que allí habitaban, incluyendo sus altares, esculturas y objetos consagrados. En Éxodo 23:24 se da una orden categórica: no te inclinarás ante sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Esta no era una advertencia sin fundamento, sino una instrucción basada en la realidad espiritual. Cualquier objeto ligado a la idolatría representaba una invitación abierta a la influencia de los espíritus que operaban detrás de esas prácticas. En el libro de Hechos se observa cómo, al llegar la luz del Evangelio, aquellos que habían participado en prácticas ocultas decidieron quemar todo lo relacionado con su pasado, sin importar el valor que tuvieran.
Este acto no solo representó un desprendimiento físico, sino una ruptura espiritual con todo lo que antes los mantenía atados. El peligro no siempre radica en lo visible, sino en lo que se esconde detrás de lo que parece inofensivo. Hay objetos que han sido utilizados en rituales, consagraciones o pactos espirituales y que, aunque cambien de dueño, siguen cargando con la atadura de su propósito original. La Biblia muestra cómo los utensilios del templo de Dios fueron profanados cuando fueron tomados por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Daniel 1:2. Más tarde, cuando Belsasar los utilizó para beber en su banquete mientras alababa a dioses falsos, fue precisamente ese acto lo que provocó la escritura en la pared y el juicio inmediato de Dios. Daniel 5:3-5. Si lo consagrado a Dios sigue teniendo un peso espiritual sin importar dónde se encuentre, lo mismo ocurre con lo que ha sido dedicado a otros dioses o utilizado en prácticas impuras. No se trata solo de objetos con una apariencia evidentemente vinculada a lo oculto, sino también de aquellos que llevan consigo una historia de opresión y pecado. Muchas veces, lo que se hereda no es solo una posesión material, sino una conexión con las prácticas de generaciones pasadas. En Éxodo 25, el Señor advierte sobre las consecuencias de la idolatría, declarando que la iniquidad de los padres se extiende hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esta verdad espiritual revela que no todo lo que se recibe es una bendición. Hay herencias que no representan prosperidad, sino una carga invisible que afecta a quienes la poseen. Los objetos pueden ser vehículos a través de los cuales se transfieren maldiciones generacionales, especialmente cuando han sido utilizados en prácticas que deshonran a Dios. La advertencia sobre los regalos también es clara en la Escritura. En Proverbios 15:27 se dice: el que se aprovecha del soborno arruina su casa, pero el que aborrece el soborno vivirá. Aunque el contexto inmediato se refiere a la justicia, el principio es aplicable a todo lo que se recibe con una intención oculta. No todo obsequio es un acto de bondad. Algunos llevan consigo una agenda espiritual, una influencia que se introduce sutilmente en el hogar de quien lo recibe. Hay objetos que han sido entregados con propósitos específicos, algunos como maldiciones disfrazadas de detalles inofensivos. En la Biblia se muestra cómo ciertos dones eran utilizados para sellar pactos y establecer conexiones espirituales. Un ejemplo de ello es la historia de Jacob y Esaú. Cuando Jacob robó la bendición de su hermano, lo hizo con una vestimenta que engañó a su padre Isaac, mostrando que la apariencia de algo podía alterar la percepción y el destino de una persona. Génesis 27:15-16. El discernimiento es esencial para quienes desean mantener su vida y su hogar bajo la cobertura de Dios. La Biblia llama a los creyentes a ser sobrios y vigilantes porque el adversario está constantemente buscando una manera de entrar. 1 Pedro 5:8. No siempre lo hará de manera evidente. A menudo utilizará lo que parece insignificante para establecer una conexión con el mundo espiritual. La instrucción en 1 Tesalonicenses 5:22 es clara: absteneos de toda especie de mal. Esto incluye ser cuidadosos con lo que se permite entrar en la vida personal y familiar. Un objeto puede ser más que un simple adorno, más que una pieza de valor sentimental. Puede ser un canal de influencia, un punto de acceso que permite la opresión y la interferencia espiritual. El llamado a la purificación del hogar no es opcional para quienes desean vivir bajo la bendición y la protección de Dios. En 2 Corintios 6:14-15 se nos pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Esta separación no solo aplica a las relaciones humanas, sino también a todo lo que se guarda y se permite permanecer en la vida cotidiana. La presencia de objetos que no glorifican a Dios crea una contradicción espiritual, una mezcla que impide la manifestación plena de su poder.
Así como Dios llamó a su pueblo a limpiar la tierra de toda contaminación, también hoy llama a sus hijos a hacer lo mismo con su entorno. No basta con identificar lo que no debe estar presente, es necesario tomar acción. La instrucción bíblica siempre ha sido radical en este aspecto. Cuando se trata de lo que no honra a Dios, la única respuesta correcta es eliminarlo por completo. No se trata de conservarlo por su valor económico, ni de buscar maneras de reutilizarlo. La única forma de cerrar una puerta espiritual es deshaciéndose completamente de aquello que la mantiene abierta. La Escritura enseña que todo lo que impide una relación plena con Dios debe ser apartado sin reservas. En la obediencia a este principio se encuentra la clave para una vida libre de ataduras y llena de la paz que solo Él puede dar. La influencia del mundo espiritual se extiende a cada aspecto de la vida, muchas veces de manera sutil e inadvertida. A lo largo de la historia, el enemigo ha utilizado símbolos y artefactos como vehículos para infiltrarse en hogares y vidas, disfrazando su presencia tras lo que parece inofensivo, lo que se percibe como simple decoración, tradición cultural o expresión artística puede, en realidad, servir como un punto de contacto con fuerzas que operan en las tinieblas. La Biblia es clara al advertir sobre la importancia de no traer a la vida cotidiana elementos que, aunque parezcan inofensivos, están asociados a prácticas que deshonran a Dios. En Deuteronomio 12:30-31, el Señor advierte: guárdate de que no tropieces siguiendo el ejemplo de ellas después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, así haré yo también. No harás así a Jehová tu Dios. El peligro no radica únicamente en el objeto en sí, sino en lo que representa y en la carga espiritual que puede traer consigo. A lo largo de la historia bíblica, Dios instruyó a su pueblo a apartarse de todo símbolo que tuviera relación con la idolatría y con prácticas contrarias a su voluntad. En Éxodo 24:5 se establece una prohibición clara: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este mandamiento no solo advertía contra la adoración de imágenes, sino que revelaba una verdad más profunda. Los objetos no son simples creaciones humanas, sino que pueden convertirse en canales para la influencia del enemigo. En diversas culturas, ciertos símbolos han sido utilizados con propósitos espirituales específicos, ligados a rituales, invocaciones o consagraciones. Algunos han sido adoptados por la sociedad sin plena conciencia de su origen, lo que permite que se introduzcan en los hogares sin resistencia. En el libro de Números, Dios ordenó a su pueblo destruir todos los ídolos y esculturas que encontraran al entrar en la tierra prometida, enfatizando que no debían conservar nada de lo que pertenecía a las naciones paganas, porque esto los llevaría a la contaminación espiritual. Números 33:52. La instrucción no se basaba en temor o superstición, sino en la realidad de que todo lo que ha sido utilizado en prácticas contrarias a Dios lleva consigo una carga espiritual. En el relato de Gedeón se encuentra una confirmación de este principio. Antes de que Dios lo usara para liberar a Israel, le ordenó destruir el altar de Baal y cortar la imagen de acera que estaba junto a él. Jueces 6:25-26. Este acto no solo representaba una ruptura con la idolatría, sino que marcaba el inicio de la restauración espiritual del pueblo. Dios no permitió que su siervo comenzara su misión sin antes eliminar cualquier vestigio de influencia pagana en su entorno. La enseñanza es evidente: no se puede pretender recibir la bendición y protección divina mientras se mantienen objetos que honran lo que es contrario a él. El enemigo se disfraza de luz y utiliza el arte, la cultura y la moda para normalizar símbolos que en su origen han sido utilizados con propósitos ocultistas. En 2 Corintios 11:14,
Se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que su estrategia no siempre es obvia. En muchas ocasiones, las personas llevan consigo o colocan en sus hogares objetos que fueron creados con intenciones que desconocen, pero que en el mundo espiritual siguen teniendo un propósito. En la antigüedad, los pueblos paganos creían que ciertos símbolos y figuras representaban protección, poder o conexión con sus deidades, y estos conceptos se han trasladado hasta la actualidad, ocultos en diseños modernos que la sociedad ha aceptado sin cuestionar. En la ciudad de Éfeso, Pablo tuvo que confrontar una cultura llena de idolatría y prácticas esotéricas. La ciudad era conocida por su devoción a la diosa Artemisa, y muchas personas poseían figuras de ella en sus hogares, creyendo que les otorgaban protección y prosperidad. Sin embargo, cuando el evangelio comenzó a impactar la ciudad, aquellos que creyeron en Cristo comprendieron la necesidad de deshacerse de todo lo que estaba vinculado a su antigua vida. En Hechos 19:19 se relata que muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Este acto no solo simbolizaba su renuncia a lo oculto, sino que marcaba una liberación espiritual real. Los objetos pueden actuar como portadores de influencia, estableciendo una conexión entre lo visible y lo invisible. En el libro de Josué se menciona el episodio de la conquista de Jericó, donde Dios dio una instrucción precisa sobre los objetos que debían ser destruidos. Todo lo perteneciente a esa ciudad estaba bajo maldición, y el pueblo debía abstenerse de tomar cualquier cosa de allí. Sin embargo, Acán desobedeció y escondió un manto babilónico, plata y oro en su tienda. A causa de esto, toda la nación sufrió una derrota en la batalla siguiente, y cuando Josué buscó a Dios, recibió la respuesta: Israel ha pecado y aún han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. La presencia de un solo objeto maldito trajo consecuencias sobre todo el campamento, mostrando que lo que se conserva en lo oculto tiene un impacto real en el mundo espiritual. El discernimiento es esencial para quienes desean mantener su vida libre de ataduras. En 1 Tesalonicenses 5, 21, 22 se nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esta advertencia no se limita a las acciones, sino que abarca también lo que se permite en el hogar. Cada objeto que forma parte de la vida diaria debe ser evaluado bajo la luz de la palabra de Dios, asegurándose de que no exista ninguna conexión con prácticas que deshonran su nombre. La idolatría no siempre se presenta en la forma tradicional de estatuas o imágenes religiosas. En muchas ocasiones se manifiesta a través de la admiración y el apego a cosas que ocupan un lugar indebido en la vida de una persona. En Colosenses 3:5 se advierte que la avaricia es una forma de idolatría, lo que significa que cualquier cosa que tome el lugar de Dios en el corazón puede convertirse en una barrera espiritual. Algunos símbolos han sido elevados a un estatus casi sagrado dentro de la cultura popular, generando una dependencia emocional o psicológica que impide el crecimiento espiritual. La instrucción de la Escritura es clara: todo lo que no glorifica a Dios debe ser eliminado sin reservas. En Hechos 17:29, Pablo declara que no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. La verdadera conexión con Dios no se encuentra en objetos materiales, sino en una relación genuina con Él. Mantener en el hogar símbolos o artefactos que han sido diseñados con propósitos contrarios a la fe es una contradicción que debe ser corregida. La eliminación de estos elementos no es una simple acción simbólica, sino un acto de obediencia que trae liberación. En la historia de Israel, cada vez que el pueblo se alejaba de Dios,
Una de las primeras señales de restauración era la destrucción de los ídolos y símbolos paganos que habían permitido en su territorio. Cuando el rey Josías descubrió el libro de la ley y comprendió cuán lejos había caído la nación, tomó medidas inmediatas para purificar la tierra. En 2 Reyes 23-24 se relata que, además de esto, Josías quitó también a los encantadores y adivinos, y los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro. Este acto no solo restauró la adoración verdadera, sino que permitió que la nación volviera a la bendición de Dios. Todo lo que ocupa un lugar en la vida debe ser evaluado con discernimiento. La luz y las tinieblas no pueden coexistir en el mismo espacio. La instrucción de la Escritura es clara: todo lo que no honra a Dios debe ser apartado, sin importar su valor o apariencia. La obediencia a este principio abre la puerta a la paz, la protección y la presencia divina en el hogar. El mundo espiritual no es un concepto abstracto ni un simple elemento teórico dentro de la fe. Es una realidad activa, presente en cada aspecto de la vida, influyendo en lo visible y lo invisible, en lo material y lo inmaterial. Desde el principio, la Escritura ha dejado claro que existen prácticas que no solo desagradan a Dios, sino que también atan el alma, contaminan el espíritu y abren puertas a fuerzas que buscan controlar, oprimir y destruir. Lo oculto, aquello que se esconde tras ritos, símbolos y objetos, no es un simple juego ni una tradición sin importancia. Detrás de cada práctica que invoca poderes ajenos a Dios hay una conexión espiritual real. En Levítico 19:31, el Señor advierte: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. Las advertencias no fueron dadas sin razón. No se trata de una prohibición sin fundamento, sino de una revelación sobre cómo ciertas prácticas atan el espíritu humano a realidades que operan en la oscuridad. En el mundo físico, muchos objetos son creados con una intención específica: un contrato sellado, un amuleto con un propósito determinado, un artefacto diseñado para canalizar energías. En el mundo espiritual ocurre lo mismo. Algunos objetos son más que simples elementos materiales. Han sido dedicados, invocados, preparados para servir como canales de contacto con fuerzas que no provienen de Dios. Por eso, cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios no solo ordenó la destrucción de los ídolos, sino también de todo aquello que hubiera sido usado en prácticas paganas. En Deuteronomio 18, 10, 12 se declara: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. El poder de la palabra hablada, de la intención con la que algo es creado o consagrado, no es un concepto nuevo. Desde el principio, Dios estableció que el mundo fue formado por su palabra y que en la boca hay poder para atar y desatar, bendecir o maldecir. De la misma manera, el enemigo ha intentado imitar este principio, estableciendo su influencia a través de objetos que llevan una carga espiritual impuesta sobre ellos. La historia bíblica muestra múltiples ocasiones en las que ciertos elementos fueron apartados para el mal y cómo su destrucción fue necesaria para restaurar la comunión con Dios. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí y encontró al pueblo adorando el becerro de oro, su reacción no fue simplemente reprenderlos. Destruyó completamente la imagen, reduciéndola a polvo y esparciéndola en el agua. Éxodo 32:20. Este acto no fue simbólico, sino una acción espiritual.
No debía quedar rastro de algo que había sido creado con la intención de sustituir la adoración a Dios. Las prácticas ocultistas siempre han estado vinculadas a objetos físicos que sirven como puntos de contacto con el mundo espiritual. En Hechos 16:16 se menciona a una joven que tenía espíritu de adivinación y generaba ganancias para sus amos mediante sus prácticas. Su poder no era natural ni inofensivo, era el resultado de una conexión directa con entidades espirituales. Pablo, discerniendo la fuente de su capacidad, no intentó razonar con ella ni minimizar la situación, sino que reprendió el espíritu en el nombre de Jesús, liberándola de su opresión. Este evento revela una realidad que muchos ignoran. El poder ocultista no es producto de la mente humana, ni una simple superstición, sino la manifestación de una influencia espiritual real. Dentro de muchas culturas y sistemas de creencias, los objetos utilizados en prácticas ocultistas son considerados herramientas de poder. Amuletos, cartas, talismanes, figuras esculpidas con propósitos específicos, libros de invocaciones, velas programadas para ciertos rituales, incluso artefactos usados en sesiones espiritistas. Todos estos elementos han sido diseñados para actuar como puentes entre el mundo material y el espiritual. No importa si una persona cree o no en su eficacia, el hecho de que hayan sido creados con una intención determinada significa que llevan consigo la carga de aquello para lo que fueron diseñados. Es por eso que en Hechos 19:19, cuando aquellos que habían practicado la magia se convirtieron al Evangelio, entendieron que no podían seguir guardando los objetos que los conectaban con su antigua vida y decidieron quemarlos sin importar su valor. No intentaron venderlos ni deshacerse de ellos de manera casual. Sabían que mientras esos objetos existieran, seguirían representando un vínculo con lo que habían abandonado. El peligro no reside únicamente en los objetos que han sido evidentemente preparados para prácticas ocultistas, sino también en aquellos que han sido usados con propósitos que van en contra de la voluntad de Dios. En Josué 6:18-19, Dios ordenó que todo en Jericó fuera destruido y que nadie tomara nada de lo que había en la ciudad. Sin embargo, Acán tomó algunos objetos y los escondió en su tienda. Lo que parecía un simple acto de desobediencia tuvo consecuencias que afectaron a toda la nación. Israel fue derrotado en la siguiente batalla, y cuando Josué buscó una respuesta, Dios le reveló que había anatema en medio del pueblo. Solo cuando el objeto fue encontrado y destruido, la maldición fue levantada. La conexión entre lo material y lo espiritual es un principio que se repite en toda la Escritura. Cuando Dios ordenó la construcción del tabernáculo, cada elemento fue consagrado para su propósito. Los utensilios, las vestiduras del sacerdote, el aceite de la unción, todo debía ser apartado de manera específica para el uso santo. De la misma manera, el enemigo intenta pervertir este principio usando objetos que han sido consagrados a su servicio. Por esta razón, en 2 Reyes 23-24, cuando el rey Josías llevó a cabo una reforma espiritual en Israel, no solo destruyó los altares y los lugares de adoración pagana, sino que también eliminó todos los objetos que habían sido usados en prácticas ocultas, incluyendo imágenes, amuletos y herramientas utilizadas por encantadores y adivinos. No dejó nada de aquello que podía servir como un punto de conexión con la idolatría. El llamado a la separación de todo lo que no glorifica a Dios no es opcional para quienes desean vivir bajo su cobertura. En 2 Corintios 6, 14, 17 se hace una pregunta crucial: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. No se trata solo de evitar prácticas evidentes, sino de examinar todo lo que se posee y asegurarse de que no haya nada que sirva como puerta abierta a la opresión espiritual.
El enemigo opera con legalidad, buscando cualquier resquicio para establecer su influencia. La ignorancia sobre estos temas no exime a nadie de sus efectos. En Oseas 4:6, Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con creer en Dios y orar. Es necesario actuar conforme a su palabra, identificando y eliminando todo lo que contradiga su voluntad. Cada objeto que permanece en el hogar tiene un efecto, ya sea para bendición o para maldición. Lo que se permite entrar en la vida, lo que se guarda, lo que se conserva aun cuando se conoce su origen, tiene consecuencias espirituales. En Apocalipsis 21:27 se declara que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. La limpieza espiritual es una acción tangible que refleja una decisión interna. Todo lo que no glorifica a Dios debe ser apartado sin excusas ni justificaciones. En la obediencia a este principio se encuentra la verdadera libertad. Desde el principio de los tiempos, el enemigo ha utilizado diferentes estrategias para infiltrarse en la mente y el corazón de las personas. Su objetivo no ha cambiado: distorsionar la verdad, normalizar lo que es contrario a Dios y sembrar semillas de rebelión bajo la apariencia de entretenimiento e influencia cultural. No es casualidad que la música, el cine y otras expresiones artísticas hayan sido herramientas clave en esta batalla espiritual. Lo que se escucha, lo que se ve, lo que se consume con aparente inocencia puede convertirse en un canal de influencia que moldea pensamientos, altera la percepción del bien y del mal y debilita la conexión con Dios. En Filipenses 4:8 se da una instrucción clara: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Las imágenes, las palabras y las melodías tienen poder más allá de lo que se percibe en lo natural. La Biblia muestra que la adoración y la alabanza son medios por los cuales la presencia de Dios se manifiesta y transforma el ambiente. En 1 Samuel 16:23 se relata que cuando David tocaba el arpa, el espíritu maligno que atormentaba a Saúl se apartaba de él y encontraba alivio. Este pasaje no solo muestra el impacto de la música en el ámbito espiritual, sino que también revela una verdad fundamental: lo que se escucha tiene un efecto real en el espíritu humano. Si la alabanza a Dios puede traer liberación y paz, la música creada con intenciones contrarias a su voluntad puede abrir puertas a la opresión y la oscuridad. A lo largo de la historia, la música y el arte han sido usados para exaltar lo sagrado, pero también han sido corrompidos para glorificar lo profano. En Éxodo 32, 17, 18, cuando Moisés descendió del monte Sinaí y vio al pueblo adorando al becerro de oro, escuchó un sonido que al principio parecía ser de júbilo, pero que en realidad era una celebración del pecado. La música que acompañaba la idolatría no era solo un acto cultural, sino una manifestación de la rebelión del pueblo contra Dios. No era solo cuestión de ritmos o melodías, sino del espíritu que se manifestaba a través de ella. El enemigo sabe que la música es un canal poderoso y lo ha utilizado para sembrar mensajes que, bajo la apariencia de simple entretenimiento, transmiten ideas que van en contra de la verdad de Dios. En Ezequiel 28:13 se describe a Lucifer como un ser con instrumentos incorporados en su ser, lo que indica que su relación con la música era profunda desde su creación. Su caída no cambió su naturaleza, sino que corrompió su propósito. En lugar de exaltar a Dios, ha buscado desviar la adoración hacia lo que es impuro, egoísta y destructivo. El contenido visual también ejerce una influencia que va más allá de lo consciente. Jesús enseñó en Mateo 6:22, 23 que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas.
Lo que se permite entrar a través de la vista afecta directamente el estado espiritual de una persona. No es una cuestión de preferencias personales o de gustos, sino de un principio espiritual que determina si se está alimentando el alma con luz o con oscuridad. Desde el Antiguo Testamento, Dios dejó instrucciones precisas sobre la necesidad de apartarse de todo aquello que promueve el pecado y la corrupción. En Salmo 101:3, el rey David declaró: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Este compromiso no era una simple decisión moral, sino una determinación basada en el entendimiento de que lo que se observa puede convertirse en una semilla que dé fruto en la mente y en el corazón. El enemigo no necesita actuar de manera evidente para ejercer su influencia. La sutil introducción de ideas, la normalización del pecado, la manipulación de valores a través de historias que apelan a la emoción, son estrategias que han sido utilizadas desde siempre. En 2 Corintios 11:14 se advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz, lo que significa que su táctica no siempre será obvia. En muchas ocasiones, lo dañino se presenta de manera atractiva, revestido de arte, creatividad y expresión personal, para que sea aceptado sin resistencia. En Génesis 3:6 se describe cómo la mujer vio que el fruto del árbol prohibido era agradable a los ojos y deseable para alcanzar sabiduría. No era solo la palabra de la serpiente lo que la llevó a dudar, sino el hecho de que lo que tenía delante de sus ojos parecía bueno. Esta estrategia no ha cambiado. Lo que se presenta como atractivo, emocionante o innovador puede ser en realidad una puerta abierta a la distorsión de la verdad. El apóstol Pablo enseñó en Romanos 12:2 que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La mente necesita ser renovada, limpiada de la influencia del mundo, protegida contra todo lo que intente apartarla de la voluntad de Dios. La influencia del entretenimiento no es un tema superficial, no es cuestión de gustos o de cultura, sino de principios espirituales que determinan si se camina en la luz o en la oscuridad. El libro de los Salmos describe cómo la alabanza cambia atmósferas espirituales y trae liberación. En 2 Crónicas 20, 21, 22, cuando el pueblo de Israel enfrentaba una batalla imposible de ganar por sus propias fuerzas, Dios les dio una estrategia que iba en contra de toda lógica militar: poner cantores al frente del ejército para que alabaran su nombre. Cuando comenzaron a cantar, el enemigo fue confundido y derrotado. Si la alabanza puede traer la victoria, es lógico concluir que lo contrario también puede atraer opresión. La Escritura muestra cómo la idolatría siempre ha estado acompañada de expresiones artísticas diseñadas para glorificar lo que es contrario a Dios. En Daniel 3, 5, 6 se ordenó que al sonido de la música todos debían inclinarse ante la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. La música no era solo un acompañamiento, sino un elemento clave para inducir la adoración a un ídolo. Aquellos que se negaran a participar serían castigados con la muerte. Este relato muestra cómo el enemigo utiliza el poder del sonido y la imagen para someter voluntades y establecer su dominio. El llamado de Dios es claro: examinar todas las cosas y retener solo lo que es bueno. En Efesios 5:11 se nos instruye a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No se trata de condenar el arte o la cultura, sino de discernir qué espíritu hay detrás de lo que se consume. La luz y las tinieblas no pueden mezclarse. Lo que se permite entrar en el corazón a través de los ojos y los oídos determinará el estado espiritual de una persona. El engaño más grande del enemigo ha sido hacer creer que estas cosas no tienen importancia, que son meras formas de entretenimiento sin repercusiones. Sin embargo, la Escritura advierte una y otra vez que lo que se siembra en la mente y en el espíritu dará fruto, para bien o para mal. En Gálatas 6:7 se establece el principio inquebrantable de que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
La batalla espiritual no se libra solo en el ámbito de lo visible. Cada decisión, cada elección sobre lo que se permite en la vida es una puerta que se abre o se cierra en el mundo espiritual. La instrucción divina es clara: apartarse de todo lo que no edifica, de todo lo que contamina, de todo lo que tiene la capacidad de alejar el corazón de Dios. En esto no hay términos medios. La luz y las tinieblas no pueden compartir el mismo espacio. El mundo espiritual se mueve en principios claros y absolutos. No hay términos medios, no hay terrenos neutros, no hay espacios donde la luz y la oscuridad puedan coexistir en armonía. O se está en un territorio consagrado a Dios, o se permite que el enemigo establezca su dominio. La Biblia es clara cuando declara que el Señor es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nada ni con nadie, y que demanda pureza en aquellos que le pertenecen. En 2 Corintios 6, 16, 17, se hace una pregunta que resuena con poder. ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El principio es innegociable. Todo lo que no glorifica a Dios debe ser erradicado sin vacilación. No basta con reconocer la influencia negativa de ciertos objetos. Tampoco es suficiente con saber que el enemigo usa lo material como una puerta de entrada. Es necesario tomar acción. La limpieza espiritual del hogar no es una sugerencia opcional para quienes desean vivir en libertad, sino un mandato para todos los que anhelan la presencia de Dios en sus vidas. En Hechos 19 se muestra el ejemplo de aquellos que, al aceptar la verdad del Evangelio, entendieron que debían deshacerse de todo lo que los ataba a su pasado. Muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. No los vendieron, no intentaron donarlos ni almacenarlos en un lugar apartado. Los destruyeron porque comprendieron que mantenerlos significaba seguir en contacto con la opresión que una vez los dominó. La erradicación de todo objeto que no glorifica a Dios es un acto de obediencia y al mismo tiempo una declaración de guerra contra el enemigo. En Josué 7 se relata cómo Acán, al tomar para sí objetos que habían sido destinados a la destrucción, trajo maldición sobre todo el pueblo. La presencia del anatema en su tienda provocó que Israel fuera derrotado en la batalla contra Jai, y solo cuando fue identificado y eliminado, la victoria fue restaurada. Israel ha pecado, han transgredido mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. Lo que se guarda, lo que se permite permanecer en el hogar, se convierte en parte del ambiente espiritual de ese lugar. No es un asunto de superstición ni de exageración, sino un principio espiritual que se ha repetido a lo largo de toda la Escritura. En Deuteronomio 7:26, Dios advierte a su pueblo: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la detestarás, porque es anatema. Mantener en el hogar objetos que han sido diseñados, consagrados o utilizados con fines contrarios a Dios es invitar a la influencia del enemigo a operar en ese espacio. No importa si el objeto en sí mismo parece inofensivo, su origen y propósito determinan su impacto en el mundo espiritual. En 2 Reyes 23 se relata cómo el rey Josías, al descubrir la ley de Dios y darse cuenta de cuán lejos había caído la nación en su idolatría, tomó medidas radicales para purificar la tierra. No solo destruyó los altares paganos y los lugares de adoración a dioses falsos, sino que también eliminó todos los utensilios, estatuas e imágenes
que habían sido usadas en prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Además de esto, Josías quitó a los encantadores y adivinos, y los ídolos y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y de Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley. Reyes 23-24. Cada objeto que se mantiene dentro de un hogar tiene una influencia, ya sea para bien o para mal. En el tabernáculo, cada elemento fue consagrado exclusivamente para el servicio de Dios, porque solo lo que ha sido apartado para su gloria puede ser usado en su presencia. De la misma manera, lo que ha sido utilizado para propósitos oscuros no puede ser redimido ni reutilizado, sino que debe ser destruido. En Éxodo 30:29, Dios instruyó a Moisés: los santificarás y serán cosas santísimas. Todo lo que los tocare será santificado. Lo que ha sido apartado para Dios debe permanecer puro, y lo que ha sido dedicado a la oscuridad debe ser erradicado por completo. El enemigo opera con legalidad. No puede entrar donde no se le da acceso, pero si encuentra una puerta abierta, la utilizará. En Efesios 4:27 se da una advertencia directa: no deis lugar al diablo. Esto no solo se aplica a las acciones y decisiones, sino también a lo que se permite en el entorno personal. En Mateo 12:44-45, Jesús describe cómo un espíritu inmundo, al salir de una persona, regresa buscando un lugar donde habitar. Si encuentra la casa vacía y disponible, traerá consigo más espíritus y la condición de esa persona será peor que antes. La enseñanza es clara: no basta con expulsar la oscuridad, es necesario llenar el espacio con la presencia de Dios. La limpieza espiritual no termina con la eliminación de objetos, sino que debe ir acompañada de una consagración intencional del hogar a Dios. En Josué 24:15 se hace una declaración de autoridad: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No es una afirmación simbólica, sino un compromiso real de establecer el dominio de Dios en cada área de la vida. En 1 Corintios 10:21 se establece un principio inquebrantable: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El enemigo ha utilizado desde el principio la ignorancia de las personas para establecer su influencia. En Oseas 4:6 Dios declara: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No basta con creer en Dios y buscar su presencia, es necesario discernir, examinar cada aspecto de la vida y asegurarse de que no hay nada que sirva como un punto de acceso para la opresión espiritual. Cuando el hogar es limpiado de toda influencia maligna, la atmósfera espiritual cambia. La presencia de Dios se establece con autoridad, la paz reemplaza la opresión y la protección divina cubre cada rincón. En Santiago 4:7 se da la clave para vivir en victoria: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión a Dios es la base de la verdadera libertad. Donde su luz brilla, la oscuridad no tiene lugar. Cada persona tiene la responsabilidad de examinar lo que ha permitido entrar en su vida y tomar decisiones alineadas con la verdad de la palabra. No hay argumentos que justifiquen la permanencia de lo que no honra a Dios. No hay razones válidas para conservar lo que ha sido diseñado con propósitos impuros. En Romanos 13:12 se da un mandato urgente: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. No se trata solo de rechazar el mal, sino de abrazar activamente la santidad. El compromiso con Dios es absoluto. No se puede servir a dos señores, no se puede caminar en la luz mientras se mantienen sombras en el corazón. La decisión de limpiar el hogar, de apartar lo que no glorifica a Dios, es una manifestación externa de una convicción interna. La presencia de Dios solo habita donde se le da el primer lugar. Todo lo que impide su manifestación debe ser removido, porque solo en su luz hay vida, libertad y plenitud. La batalla espiritual no se libra únicamente en el exterior,
sino en los detalles ocultos, en lo que parece insignificante, en lo que se deja pasar por alto. El enemigo no siempre ataca con violencia visible. Muchas veces su estrategia es la infiltración silenciosa, la normalización de lo que es contrario a Dios, la sutileza con la que va estableciendo su influencia en la vida de las personas sin que éstas siquiera lo noten. Cada objeto, cada imagen, cada sonido que se permite en el hogar tiene un efecto, ya sea para edificación o para destrucción. No se trata solo de identificar lo que no glorifica a Dios, sino de entender que lo que permanece en la vida tiene poder sobre el espíritu. La verdadera pregunta no es si hay cosas en el hogar que no deberían estar ahí, sino qué ha permitido que lleguen y permanezcan. En muchos casos, no es solo una cuestión de objetos, sino de actitudes, de resistencia al cambio, de la disposición del corazón a aferrarse a lo que ya debería haber sido erradicado. La limpieza espiritual no es un acto externo, sino un reflejo de una decisión interna. No basta con eliminar lo que es una evidencia visible del problema si el corazón sigue justificándolo, deseándolo o sintiendo que se está perdiendo algo valioso al dejarlo ir. La Escritura enseña que Dios no solo mira las acciones, sino las intenciones del corazón. Si lo que se abandona físicamente sigue ocupando un lugar en la mente, la liberación nunca será completa. El enemigo trabaja en legalidades, en los permisos que se le conceden a través de las decisiones, en los acuerdos que se hacen sin siquiera pronunciarlos. Aferrarse a lo que Dios ya mostró que debe ser eliminado es darle al adversario un derecho de permanencia. No se trata solo de lo que se posee, sino de lo que se tolera, de lo que se excusa, de lo que se mantiene a la vista, pero con la intención de no utilizar. La actitud de esto ya no me afecta o lo tengo pero no lo uso, no cambia el hecho de que sigue ocupando un espacio que debería estar consagrado a Dios. La Escritura es clara cuando habla de la necesidad de una separación radical entre la luz y las tinieblas. No hay lugar para la negociación, para el punto medio, para la coexistencia de lo sagrado con lo que no honra a Dios. Dios no solo llama a eliminar lo que es un obstáculo, sino a reemplazarlo con aquello que edifica, que fortalece, que acerca más a su presencia. El vacío que queda cuando algo es erradicado no debe permanecer así, porque cualquier espacio sin propósito se convierte en una oportunidad para que el enemigo regrese con más fuerza. Lo que antes servía como un canal de opresión debe ser reemplazado por elementos que recuerden la verdad, que establezcan una atmósfera de adoración, que sean un reflejo del reino de Dios. La casa debe ser un santuario, un lugar donde su presencia habita de manera tangible, donde cada rincón está bajo su autoridad. Lo que se permite en el hogar moldea el espíritu, influencia las decisiones, crea el ambiente en el que se vive. No es solo cuestión de objetos, sino de atmósfera, de lo que se respira en el entorno, de lo que inconscientemente se acepta como parte de la normalidad. Cuando Dios establece su dominio en un lugar, su paz se hace evidente, su luz expone lo que antes estaba oculto, su orden desplaza el caos. La batalla no es solo contra lo que se ve, sino contra lo que ha estado operando en lo invisible. Cuando se toma la decisión de limpiar, de remover lo que no pertenece a Dios, se rompe con todo derecho que el enemigo había reclamado. La verdadera libertad no es solo la ausencia de ataduras, sino la plenitud de vivir en un ambiente donde nada interfiere con la voz de Dios. Un hogar alineado con su voluntad es un lugar donde la opresión no tiene cabida, donde la oscuridad no encuentra un punto de entrada, donde la presencia de Dios es la autoridad absoluta. La victoria no está en la acción de eliminar objetos, sino en la transformación del corazón que decide hacerlo, en el cambio de mentalidad que elige la luz por encima de cualquier apego al pasado. Lo que se conserva demuestra lo que se valora, y lo que se elimina evidencia lo que se rechaza. Dios no solo está llamando a una limpieza externa, sino a una renovación total.
No se trata de una simple acción simbólica, sino de una declaración de quién gobierna en la vida, de qué reino tiene la supremacía en el hogar. Cada objeto removido es un acto de guerra contra el enemigo. Cada decisión de purificar el entorno es un paso hacia una mayor cercanía con Dios. La presencia del Señor solo habita donde se le da el primer lugar. No puede haber doble lealtad, no puede haber espacios compartidos, no puede haber áreas donde la luz y la oscuridad coexistan. La decisión está en cada persona, elegir qué permanece, qué se deja ir y a quién se le da autoridad sobre el hogar y la vida.